El día de hoy tenemos la presentación de Luis Eduardo Gama, que nos va a hablar para luego discutir sobre el mecanismo. Luis Eduardo Gama es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, departamento que dirigió entre el 2012 y el 2014. Es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Hizo su pregrado y maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses filosóficos se concentran alrededor de temas ligados a la hermenéutica filosófica contemporánea y a la filosofía del idealismo alemán, en especial en Hegel, así como también a la filosofía social y estética. Es fundador y director del Grupo de Investigación en Hermenéutica Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia, así como fundador y codirector del Grupo de Investigación y Creación en Filosofía y Teatro, Teatro FIA, con el que ha realizado varios montajes. Ha sido profesor invitado en el Departamento de Filosofía de la Universidad París-Nanterre, y entre sus publicaciones se encuentran los libros Erfahrung, Erinnerung und Text, Nietzsche y la hermenéutica contemporánea, y La experiencia por venir, Hegel y el saber absoluto, así como tiene varios artículos sobre los autores y áreas de su interés. Le doy entonces la palabra a Luis Eduardo. Bueno, gracias, Gianfranco, gracias por la invitación a participar en este seminario y a los colegas que han estado aquí presentes todas estas sesiones que ya llevamos, ¿no? Pues yo había preparado un texto que creo que voy a compartir porque pues, prefiero ir leyendo y comentando, ¿no? El texto no es muy largo, quizás lo alargue si me pongo a explicar algunas cositas, pero creo que igual tendremos tiempo para la discusión. Entonces, creo que es posible, ¿no? Compartir pantalla. Wow. Sí, ya está activado. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí. Lo están viendo. Ok. Sí, quería comenzar diciendo tres cosas sobre la objetividad, porque, digamos, para no entrar directamente al mecanismo, porque estamos pasando pues a la segunda sección de la lógica del concepto, que Hegel llama la objetividad después de la subjetividad. Entonces hay unos párrafos introductorios a la objetividad que yo creo que es importante como señalar tres cosas sobre la noción misma de objetividad para luego sí ya iniciar con la exposición de la dialéctica y concretamente con ese primer momento que sería el mecanismo. Sí, pues esto es lo que voy a hacer, voy a ir leyendo aquí. Esto no es un texto preparado, pues como una conferencia o algo así, son más bien notas y apuntes que por eso voy a ir comentando cuando las cosas quizás no son tan claras. Hago unas referencias en paréntesis a la página, a las páginas de la edición en español, la traducción de Félix Duque. Sin embargo, cuando ingrese ya al texto del mecanismo, ustedes saben, el texto del mecanismo está dividido en tres secciones, ¿no? El objeto, el proceso mecánico y el mecanismo absoluto. Allí siempre me ha parecido mejor como numerar los párrafos, es como frecuente yo hago eso, numero los párrafos y voy citando de acuerdo al párrafo. Entonces, si ustedes tienen el texto de Hegel, me imagino que lo tienen ahí cerca, pues creo que les queda fácil como numerar los párrafos, incluso hay párrafos corticos de tres líneas, como para que nos pongamos de acuerdo de cuál es el pasaje al que me estoy refiriendo. Yo conté 7 párrafos para la sección del objeto, 17 para la sección del proceso y 9 para la sección del mecanismo, y básicamente va a ser como un, un pasaje aquí rápido por todo esto y después, pues, repito, podemos entrar en la discusión. Entonces, la primera parte de la objetividad, señalo dos cosas acerca de la noción misma. El silogismo disyuntivo, es decir, nuestra exposición, la parte final de la sección del silogismo que se expuso la vez pasada, ya ha mostrado la estructura esencial del concepto. Este es un todo articulado en el que cada parte reproduce el todo, en el que cada parte se obtiene por la mediación de las otras, a la vez que participa de la mediación para generar a las demás.
Las partes, como sabemos, son las determinaciones del concepto, singularidad, universalidad y particularidad. Ahí uso las iniciales en alemán, Einzelheit, Allgemeinheit y Besonderheit. Pero cada determinación, sabemos, es un silogismo entero y por tanto el todo. Ahora bien, Hegel no se queda en la exposición de esta estructura interna, pues el concepto, más que una estructura vacía, tiene que darse a realidad a sí mismo, exponerse en lo real y singularizarse en los entes concretos, y este pues es el tema general de la objetividad. Entonces la objetividad implica algo así como una realización del concepto hacia la existencia, un tránsito de la subjetividad a la objetividad, que trata de mostrar que el pensar que ya se ha autorrealizado como subjetividad tiene a su vez que realizarse en el mundo objetivo, es decir, que el pensar desde su interior va desplegando una red de relaciones racionales que podemos llamar el mundo. Por supuesto, no es el mundo empírico, y por supuesto no se trata de que el concepto sería algo así como un demiurgo que crea entes materiales, sino uno podría decir que el mundo es como el horizonte del sentido regido por una estructura conceptual. Hegel muestra en esta introducción que esta determinación del concepto a objetivarse, a pasar a la existencia, ya se había pensado en la filosofía, en la famosa prueba ontológica de la existencia de Dios, esa idea de esa prueba que dice que en el concepto de Dios está implícita la existencia, por lo tanto Dios existe. Y Hegel se va a oponer a aquellos como Kant que no vieron lo esencial de esta prueba. Como se recuerda, Kant recusa esta prueba diciendo que del concepto de algo no se puede extraer o derivar la existencia de ese algo, ¿no? Del concepto de $1.000.000 no se puede seguir que yo los tenga en mi bolsillo. Y el punto es que Hegel piensa que entender así la prueba es una mala aplicación del silogismo formal, pues para él lo rescatable de la prueba ontológica es que en ella ya se piensa, obviamente de manera inconsciente, la estructura especulativa del concepto, es decir, esa necesidad de autodeterminarse, de negarse para pasar a la existencia, ¿verdad? Y por eso, pues, la interpretación kantiana del argumento ontológico le parece descaminado. Señala, por ejemplo, Hegel que el objeto esencial de esa prueba es la conexión entre concepto y existencia, ¿no? O Dasein, pues, que traduce estar. Entonces, esa conexión entre concepto y existencia, que en su propia filosofía, pues, es, digamos, el resultado de la negatividad. Claro, en el juicio ya vimos que el concepto se ponía como existente, dice, ha dicho Hegel, pero en todo caso esa realidad que se da al concepto en el juicio es todavía muy abstracta, no es una realización completa. El juicio es un adscribir predicados a un sujeto, y en esa adscripción pues el concepto sigue estando dentro de sí, todavía no pasa al existir y al estar, y por lo tanto la realidad del juicio es todavía pobre y debe completarse como objetividad. En últimas, el verdadero conocimiento filosófico no funciona por juicios. El tránsito a la objetividad o a la existencia no es una aplicación, dice Hegel, sino un transcurso lógico, y por lo tanto el conocimiento filosófico no es sino, cito a Hegel, la exposición inmediata de la autodeterminación de Dios a ser. Y entonces se trata de identificar la forma como el concepto, a partir de su estructura silogística, va generando el entramado conceptual dinámico que contribuye o que articula la realidad, y justamente ese entramado es lo que se va a llamar objetividad. La objetividad entonces es la inmediación a la que se determina el concepto cuando ya supera su abstracción. Es decir, el concepto que en toda la sección de la subjetividad ya se ha mostrado cómo despliega sus diferencias en el juicio y luego se restablece como en la trama relacional del silogismo, ahora va a superar ese proceso que es solo interno, solo subjetivo, diría Hegel, y se decide, ¿no? Schluss, a ingresar a la realidad. Y entonces este concepto que penetra lo real y con ello se vuelve objetivo, representa una nueva forma de inmediatez, ¿no? Es importante porque recuerden que cada vez que culmina un proceso dialéctico, vuelve y se restablece una forma de inmediatez, aunque sea a un nivel superior
y esta vez es la inmediatez ya desde el punto de vista del concepto. Hegel, siendo más específico, va a hablar de que hay dos significados o dos acepciones que se suelen atribuir a la noción de objetividad. Por un lado, objetividad es lo que está frente al concepto, es decir, la objetividad es lo que debe ser penetrado por el concepto porque es lo extraño que hace frente, digamos, el mundo multiforme. Pero por otra noción de objetividad es la que indica el ser de lo que existe en y para sí, es decir, aquello real que ya ha sido justamente penetrado por el concepto y que por tanto no es pura existencia, puro estar ahí, sino una existencia que ya encarna al concepto y claramente este es el sentido que se va a emplear aquí de objetividad. Yo diría ahí como para cerrar esta parte que la objetividad es lo real, pero en tanto expone al concepto, o si se quiere, objetividad es el nombre para esa razón que ya se ha dado realidad, ¿no? Bien, yo creo que con esto ya podría pasar, bueno, solamente decir que claramente esta sección que se llama aquí objetividad, a su vez, pues va a desplegarse en una dialéctica negativa que al final va a resultar en la idea. En otros términos, pues el concepto primero penetra a la objetividad como una pura inmediatez, luego se va a desplegar a través del quimismo. Finalmente en la teleología ganará pues su reflexión para sí y ya pasaremos pues a la idea y pues digamos esa dialéctica describe los tres momentos de la objetividad. Bueno, pero entonces con esto ya entro pues aquí al mecanismo. Ahí primero pues en este párrafo primero, que aquí no lo marqué, pero bueno, en el párrafo primero del mecanismo Hegel muestra cómo en el silogismo el concepto vuelve a su totalidad, pero ahora se hace objetividad inmediata. Y esta posición inmediata, dice Hegel, él la muestra en paralelo con el momento del concepto de la subjetividad. Es decir, Hegel ya insinúa que hay un paralelo entre los tres momentos de la subjetividad, concepto, juicio, silogismo, y los tres momentos de la objetividad, mecanismo, quimismo y teleología, de modo que el paralelo del mecanismo va a estar en el concepto inmediato que todavía no ha sido puesto como juicio. Entonces, claramente aquí tenemos todavía una totalidad inmediata, es una objetividad que manifiesta pues la totalidad inmediata del concepto, y sin embargo, dado que la diferencia es propia del concepto, se trata de una totalidad inmediata, pero también diferenciada, porque debe incluir las diferencias, ¿no? La totalidad inmediata diferenciada, ya ustedes ven que esto va a ser contradictorio. Digamos, aquí ya hay una tensión muy clara, ¿no? Y la forma inicial como Hegel la muestra es que es una totalidad que entonces aparece como mezcla, como composición, como amontonamiento, dice él, de objetos que son subsistentes e independientes entre sí. Y esa totalidad es lo que se llama mecanismo. Y en ese mecanismo, pues los enlaces y las relaciones entre los elementos, dice Hegel, es solo externa, no es constitutiva de esos objetos. Y claro, desde el comienzo, como decíamos ahorita antes de comenzar, Hegel va señalando aquí que lo que él llama mecanismo, pues puede manifestarse obviamente en el mundo material, ¿no? Digamos, es una manera de entender la totalidad del mundo material, muy clásica, pues en la física mecánica de la época, pero interesante es que también se aplica al espíritu, ¿no? Al mundo social, a la realidad social, y Hegel ya va mostrando aquí que también es posible entender la sociedad como un mecanismo, por ejemplo, cuando una costumbre se vuelve simplemente mecánica, ¿no? Porque el espíritu no penetra en ella, dice Hegel, ahí tenemos una consideración mecánica del mundo también social. Obviamente son modelos pobres, ¿no? No es que Hegel está diciendo así tiene que ser la sociedad o así es la sociedad, sino muestra que es una forma de totalizar tanto el mundo natural como el mundo social, que sin embargo pues va a requerir ser superado en modelos mucho más complejos. Pero entremos pues a la dialéctica, aquí es donde yo comienzo a numerar mis párrafos, y entonces ustedes pueden verlo allí en el texto que estoy presentando, los numeritos de los párrafos, por si quieren ir buscando de pronto las referencias. Hegel comienza señalando aquí en esta primera sección del objeto mecánico que el objeto no puede entenderse
con esas categorías tradicionales de la reflexión, como materia, forma, cosas, propiedades, porque ya tenemos es una totalidad, ¿no? Y en la reflexión pues se trata de dualidades contrapuestas. Entonces es una totalidad que, como hemos dicho, es una totalidad indeterminada y por ser indeterminada, por ser inmediata, no tiene determinaciones que la medien. Ahora bien, esto estoy repitiendo un poco lo que ya había dicho, como el concepto está determinado y tiene diferencia, es necesario hacer valer ese momento de la diferencia en el objeto. Y por lo tanto, el objeto debe pensarse como una inmediatez con diferencias, una no mediación que sin embargo tiene diferencias, o si se quiere, una diferencia indeterminada, una bestimmte Unterschied, dice Hegel, y esto es visto como una totalidad que entonces porta consigo determinaciones que le son indiferentes porque no la constituyen. Entonces, aquí comienza a perfilarse esa noción del mecanismo como la variedad multiforme sin mediaciones o como el agregado de múltiples objetos que, sin embargo, tienen relaciones entre ellos, pero esas relaciones son solamente externas. El objeto, pues, dice Hegel, es una totalidad inmediata de determinaciones que no son constitutivas del objeto, y eso quiere decir que su vínculo con otros, la configuración de una mezcla, de un ordenamiento, o que el mismo objeto llegue a determinar a otros, es algo que le resulta completamente indiferente. Estas determinaciones, Hegel los llama unos enlaces a los términos en referencia les da igual que existan, ¿cierto? Esas determinaciones forman una unidad solo externa como la de un arreglo de partes, ¿no? Justamente como una máquina, como un mecanismo allí de partes enlazadas, pero donde cada parte tiene algo subsistente, y no llega a ser una unidad negativa, ¿no? Por lo tanto, es una totalidad que recoge una multiplicidad y que, digamos, determina una unidad, pero esa unidad, por no ser negativa, pues no es determinada. En el párrafo 5, Hegel dice, hablando de esto, que la totalidad del mecanismo está fuera del objeto, en otros objetos que a su vez están determinados por otros, y así al infinito, y un nombre para una totalidad así, de estos objetos determinados solo externamente, es el universo. Es un término que aparece allí, yo supongo que hay una alusión pues a la física newtoniana, ¿verdad? Aunque Hegel no se pronuncia mucho más sobre eso, pero evidentemente uno de los ejemplos o ilustraciones favoritas de Hegel para este mundo mecánico pues va a ser esa visión del universo, como vamos a ver más adelante. Pues tenemos en el universo esa totalidad de condiciones que rodea al objeto, pero que no le son constitutivas. Hegel dice que si uno quisiera entonces explicar el objeto desde esta perspectiva, entonces se podría, digamos, intentar describir las cadenas infinitas de condiciones que rodean al objeto, pero como ninguna de ellas da cuenta de su naturaleza, pues se trataría de una explicación vacía, ¿no? Puedo referirme simplemente a que el objeto está determinado, pasar a una condición que lo determina, a su vez esa condición estaría determinado por otra, puedo extender la cadena hasta donde quiera o puedo simplemente pararla también arbitrariamente donde yo quiera. Esa explicación que simplemente se basa en afirmar que algo está determinado por algo que le es externo es pues lo que Hegel llama el determinismo, ¿no? Un determinismo que es visto aquí como una explicación vacía porque nunca da cuenta de la constitución o de la naturaleza del objeto, simplemente afirma que está determinado y está determinado y está determinado, pero no más. Y entonces esa explicación, como ya les dije, puede extenderse al infinito porque uno puede prolongar la cadena de condiciones hasta donde quiera, pero también puede detenerse donde quiera. Y como sea, la idea en Hegel es que es un proceder superfluo que en últimas no explica nada porque no, ningún objeto tiene o aparece como un principio de autodeterminación, ¿no? Entonces ya se asocia pues esta visión del objeto con una explicación determinista que no permite, digamos, explicitar el sentido de la objetividad, ¿no? Quedamos pues como en una tautología vacía, va a decir Hegel enseguida. Logramos pues
dentro de esa totalidad inmediata una cierta determinación, claro, pero esa determinación no es todavía una diversidad determinada, dice Hegel, ¿no? Los objetos no se determinan realmente en sus diferencias. Cada objeto, va a decir Hegel, es como si estuviera determinado de manera doble, porque pues es determinado por un lado y él a su vez determina a otros como parte pues de esa serie infinita, eh, como eslabones de una cadena, pero ese lugar doble le es completamente indiferente. Entonces, en últimas es una determinidad, dice Hegel, sin diferencialidad, o un vacío oscilar tautológico que, como decíamos, pues no permite o no contribuye a explicitar el objeto. Aquí lo que ya se ha puesto en evidencia, pues es, digamos, que esta primera consideración del objeto como un arreglo de objetos solo diversos y relacionados exteriormente, pues genera una suerte de contradicción, ¿no? Una contradicción porque por un lado tenemos eso, la singularidad indiferente de objetos que son externos a la totalidad que los contiene, es decir, una totalidad sin mediaciones o inmediatas, eso por un lado, pero por otro lado, para salvar la diferencia, se afirma una determinidad que sin embargo pues resulta vacía, ¿verdad? Que les permite dar una unidad, pero que es vacía. Entonces, ponemos una totalidad inmediata por un lado, una totalidad determinada por otro lado, y esa contradicción, pues, digamos, es la que trata de abordar el proceso. Es decir, la idea en Hegel o el paso al proceso, creo yo, se determina porque Hegel trata de explicar o, si se quiere, de disolver lo que sería contradictorio en un proceso, ¿no? Dicho de otra forma, la perspectiva solo desde el objeto no permitiría explicar nada, es lo que vimos con el determinismo, no da sentido al mundo como totalidad, ¿no? El mecanismo es vacío si se restringe a objetos apenas juntos, diríamos, yuxtapuestos, como sin interacción, sin unidad negativa, y por eso, piensa Hegel, hay que develar la procesualidad que está a la base del objeto, ¿no? Y con eso, pues digamos, el examen de ese proceso es lo que define el paso al segundo momento, que por eso comienza examinando la influencia recíproca entre los objetos. Entonces pasemos a la segunda parte, la parte del proceso mecánico. Eh, mi impresión entonces es que con la noción de proceso Hegel trata de pensar de forma no contradictoria una totalidad que es diferenciada, pero que también es inmediata. O sea, una totalidad que por tener diferencias tiene determinaciones, pero que por ser inmediata no las tiene. Y esto lo logra suponiendo al objeto como una totalidad de objetos indiferentes y subsistentes entre sí, que salen de su reposo, por decirlo así, ¿cierto? Para activarse en un proceso de acciones y reacciones, ¿no? Determinarse mutuamente de manera solo externa, pero que vuelven al reposo y a una nueva inmediatez, ¿no? Estamos aquí ya, los términos de la contradicción los hemos como distendido en las partes o en las etapas de ese proceso que arrancaría de un reposo de objetos que están indiferentes entre sí, se activan en acciones y reacciones y vuelven al reposo, ¿no? El modelo uno puede pensar en el clásico ejemplo de las bolas de billar. Tenemos unas bolas de billar allí, tienen una configuración inicial, están en reposo, de pronto el billarista activa la cosa, una bola golpea la otra, se produce una cadena reacción-acción y vuelven al reposo nuevamente. Ahí ya se ha mostrado un proceso, que en todo caso sigue siendo externo, todavía no brota, digamos, del interior, pero ya se entiende que puede ser determinado e inmediato en reposo y activado. Es decir, como que se trata de conjugar esos momentos que parecían contradictorios. Entonces hay dos formas de entender ese proceso, el proceso mecánico formal y el proceso mecánico real. Vamos a comenzar con el proceso mecánico formal. Decía, lo que intenta Hegel es entender primero esas relaciones o esas formas como los objetos que están en el proceso se influyen unos a otros, se relacionan con otros. En efecto, él usa aquí ese término, ¿no? Un influir de los objetos entre sí,
y más precisamente él habla de una comunicación entre objetos, ¿no? La comunicación es lo que hace posible esa determinidad y lo que hace posible hacer valer el momento universal del concepto, ¿no? Que esa universalidad se expanda, por decirlo así, se comunique entre los objetos. Lo universal es pues lo que se efectúa en el objeto como aquello que se comunica o comparte, y lo cual se da sin un tránsito a algo opuesto. Eso creo que es importante aquí para entender esa idea de comunicación. Cuando Hegel habla, por ejemplo, de los ejemplos de él también vuelven al mundo espiritual, ¿no? Él dice, piensen lo que significa compartir una ley o una costumbre cuando eso se hace como de forma espontánea y sin resistencia. Estamos hablando aquí de una costumbre o eso, el seguimiento de un hábito puede ser simplemente comunicado, ¿no? En una comunidad, llamémoslo así, ¿no? Los miembros de esa comunidad van adoptando esa costumbre. Aquí todavía no hay una reflexión sobre ella, ni una acogerla racionalmente, sino se comunica, dice Hegel, como una fragancia, ¿no? Como algo que se expande, que se continúa entre las personas como una fragancia, ¿no? Y también, por ejemplo, para el mundo mecánico, para el mundo material, perdón, esa comunicación la ejemplifica Hegel con el calor, con el magnetismo, con el movimiento, algo se comunica. El calor se comunica, pero digamos no modifica los objetos esencialmente, ¿no? El calor llega y el calor se va, ¿no? El cuerpo vuelve a su temperatura anterior, ¿no? De modo como la costumbre que se adopta mecánicamente, pues es simplemente algo que no me pertenece en esencia, no es reflexionado, ¿no? Entonces, esta comunicación es una influencia continua y sin trabas, diría yo, de la determinidad de un objeto en otro. Pero claro, este es solamente el primer momento, no basta con señalar este momento de la universalidad, del comunicar, porque la totalidad de los momentos del concepto deben estar presentes. Y por eso señala Hegel en el proceso un segundo momento que es esa reacción a la comunicación, ¿no? Donde los objetos en cierta forma afirman su subsistencia, su particularidad, y ya instauran una primera forma de singularidad aquí. Una singularidad que va a decir Hegel en todo caso solo es formal, ¿no? Una singularidad, no la singularidad real o objetiva que solo aparecerá al final, después podemos mirar eso con más detalle. En todo caso, lo importante es que no hay que entender esa reacción como si fuera algo opuesta a la acción, a la comunicación, ¿no? Se trata más bien que lo universal comunicado se particulariza dentro de la diversidad de objetos, ¿cierto? Así como una costumbre en todo caso, pues adopta en cada individuo ciertas formas particulares, ¿verdad? Eh, pero claro, ahí señala Hegel, ya estamos lejos de entender esto como causa-efecto, ¿no? El modelo causa-efecto es todavía de la lógica de la reflexión. En la causa, el efecto la causa se pierde en el efecto, pero aquí no. El objeto influyente que comunica lo universal no ha perdido esa determinación, sino que la particulariza, ¿no? En cierta forma, dice Hegel, aquí ya se da, pues, en esta comunicación como una elevación de lo singular a lo universal y una particularización de lo universal, eh, que ya, pues, digamos, nos va acercando al concepto. Digamos, el concepto está aquí siempre, porque, pues, en todo caso estamos ya en la objetividad y en la lógica del concepto, solo que todavía en formas apenas primarias. Bueno, claro, me faltaba el tercer momento de ese proceso, porque dice Hegel, no es solo que el objeto acoja en sí lo universal, ni que lo universal se particularice, sino que en tercer lugar, la reacción también es como un rechazo negativo de lo que se quiere comunicar y entonces una afirmación de la singularidad, ¿no? Y con esto, dice Hegel, el objeto pues afirmaría en cierta forma su exterioridad frente a la universalidad comunicada y es como si entonces cerráramos el bucle, ¿verdad? Vuelve a afirmarse la singularidad indiferente y volviéramos al reposo inicial, donde los objetos pues vuelven a mantener esa indiferencia del comienzo, ¿no? La dialéctica se cerraría allí. Uno puede ver, como les decía, que ya está en ciernes allí todo el concepto, ¿no? Los tres momentos. Eh, cierta forma ya se anuncia también la estructura silogística, pero esto claramente solo es descrito por ahora de manera muy formal y sin contenido, ¿no?
El caso es que una vez que ya se expuso esa dialéctica, entonces Hegel puede hablar del producto del proceso, ¿no? Y esa noción de producto pues va a ser importante porque Hegel la va a contraponer al objeto inicial, ¿no? El objeto inicial que entraba al proceso ahora al final aparece ya como producto. El producto es la totalidad que ya presuponíamos por ser concepto, pero que ahora ya se muestra y se ha hecho explícita en el proceso escrito. Al final del proceso decíamos que se vuelve a un reposo, pero lo que se ha ganado es que ahora ya está incluida la mediación. Y por eso va a decir Hegel que el producto es el mismo objeto del comienzo, pero que por medio del proceso ha ganado ya una determinidad que no tenía. Y ya hay una determinidad primera. Por primera vez entonces aquí aparece ya unas determinaciones. Inicialmente era lo indeterminado, ahora ya tiene esta determinidad. Ya no es objeto, sino producto. De modo que lo que él es, lo es por la mediación de otro. Por lo tanto, no es esa singularidad indeterminada del comienzo. Por supuesto, no es todavía autodeterminación, eso se verá mucho más adelante, pero algo intermedio, ¿no? Ni es una singularidad indeterminada, ni es un principio de autodeterminación como ocurrirá en la ley, sino el producto apenas es una determinidad puesta, externa. Él es lo que es por medio del otro, ¿no? Y lo que muestra el proceso es que en el objeto del comienzo ya estaba contenida la mediación. Y entonces esa totalidad estática de solo objetos en arreglos, como dice Hegel, en agregados, ¿cierto? Yuxtapuestos, esa totalidad estática ahora pues se ha sustituido por una totalidad dinámica. Claro, todavía subsiste el problema que esta es una determinación solo externa. Eh, eh, yo pongo aquí esto, sí, subsiste el problema de que esta determinidad es externa, la contradicción del objeto inmediato que alberga la diferencia se ha resuelto en el proceso de mediaciones, dejando, sin embargo, al final del proceso de mediaciones subsistir la singularidad, pero con ello, dice Hegel, pues aparece esa exterioridad a la totalidad del concepto, pues el producto apareció determinado de una forma contingente. El producto no es determinado desde su interior, diríamos, como una inmanencia que se autodetermina, sino como algo que ocurrió en el proceso, pero que no estaba inscrito en las condiciones iniciales, ¿no? Hegel por eso va a decir que el proceso mecánico articula el objeto de forma que en sus condiciones iniciales no está contenido el producto final. Y por lo tanto, estas condiciones son como externas al producto. Claro, aquí lo que ya está anunciando es la diferencia con la teleología, ¿no? En la teleología, los objetos de la teleología, ¿no? Se determinan su propio fin. Desde el comienzo, desde el inicio está ya, digamos, manifiesto el fin. Aquí no, ¿no? El producto es contingente porque las condiciones iniciales que lo determinan no estaban anunciando lo que iba a resultar allí y por eso se ha puesto esa determinidad exterior contingente. Pero claro, lo interesante es que esto ya nos permite pasar al proceso mecánico real, ya no solo formal, porque los objetos han ganado determinación, aunque esta determinación sea externa y contingente, ¿no? Eh, el objeto sigue siendo, pues para el objeto sigue siendo indiferente, perdón, el actuar, le sigue siendo indiferente el reposo, ¿no? El reposo también es producido, dice Hegel, como por fricciones externas, ¿no? Está pensando como en el mundo material mecánico, donde la fricción es como una fuerza exterior que detiene el movimiento. Eh, pero claro, como ya está la determinidad, podemos pasar a una determinación más precisa del proceso, que será el proceso mecánico real. Hegel dice entonces que esta determinidad que se ha visto como opuesta o externa, el objeto la ha asumido o la ha reflexionado dentro de sí. Y por eso es producto, no es meramente objeto, y como producto ya tiene, ya ganan entre sí, como productos, ya ganan entre sí una relación más determinada. No se trata pues como al comienzo de objetos meramente diversos, sino de productos determinados de manera diferente. Hegel dice que entonces se tiene una repartición más precisa de la oposición que era propia del objeto, ahora distendida entre objetos diferentes, cada uno subsistente. Y con estas precisiones, con estas determinaciones del objeto,
vuelve a revisar los momentos del proceso, ¿no? Pero que ya no será pues ese proceso de singulares indiferentes, eh, como es el proceso formal, sino un proceso de objetos o productos más bien ya determinados con sus diferencias, ¿no? Y entonces la comunicación ya no será algo homogéneo como ese expandirse sin fricciones de las fragancias, de la comunicación de la fragancia, dice Hegel, sino que ahora la comunicación, ahora que ya se han determinado los objetos como singulares, reflexionados, pues va a tener tropiezos. La comunicación ya no es obvia, ¿no? Y ahí vienen esos ejemplos de Hegel tan interesantes donde él dice la comunicación mutua entre los objetos depende que entre ellos se constituya una esfera común, ¿no? Eh, si no se consolida esa esfera, no es posible que haya proceso entre ellos, ¿no? Y no sé si recuerdan el ejemplo en el mundo material es el de un pañuelo que está en el aire, no puede ser atravesado por una bala, dice Hegel. Es decir, la bala no lo agujerea, pero el pañuelo tampoco le hace ni cosquillas a la bala. Y son dos elementos tan separados, ¿no? Que no hay proceso de acción y reacción. O sea, ya cuando entramos al mundo real con sus diferencias, pues la acción y reacción que formalmente se explicaba antes, pues ya no tiene lugar, sino que tiene variaciones. El ejemplo del mundo espiritual es más bonito, dice Hegel, es como cuando uno imagina a alguien bien tonto, un débil de espíritu, ¿no? Que digamos no se deja afectar para nada por una inteligencia brillante, ¿no? Uno puede pensar, este tipo tan brillante va a ser capaz de convencer al tonto que haga algo. No, es que son tan separados que ahí no hay forma de comunicación posible ni de acción y reacción, ¿no? Entonces, la comunicación ya en el proceso real, digamos, tiene esas fricciones, esas diferencias. Lo mismo va a pasar con la resistencia, ¿no? Que ahora, digamos, determinada más de cerca, pues va a ganar variaciones, ¿no? Formalmente, en el proceso formal, la resistencia era simplemente el poner lo negativo frente a la comunicación de lo universal, pero ahora se ve que esta resistencia o ese ponerse frente a lo universal puede ocurrir de varias maneras. Aquí también hay uno de los ejemplos más interesantes. Porque Hegel dice, miren, puede ocurrir que el singular finalmente acoja a lo universal y se integre al proceso. ¿Cierto? Entonces puede que haya esa resistencia que finalmente integra a lo universal en sí mismo y se consolida la universalidad. Pero puede ser que eso no pase y puede ser que lo singular no tenga capacidad para acoger a lo comunicado, a lo universal, y sea quebrantado, dice Hegel. Y en ese caso, su resistencia es simplemente subyugada y el universal no se apropia de él, no aparece como su principio de actividad. Y entonces dice Hegel, aquí la potencia de lo universal se vuelve algo ajeno al objeto y entonces se constituye en una violencia. Esos son los términos que usa. Yo creo que Buque no usa violencia, sino coerción. Pero bueno, yo prefiero como marcar eh, lo radical de esa idea de que aquí lo universal se vuelve violento porque pasa por encima del objeto sin hacerlo propiamente singular. Violencia es esa potencia que no pasa a la propia reflexión negativa del objeto dentro de sí y por ello es una negatividad solo abstracta que representa el declive del objeto, ¿no? Entonces, claro, después va a explicar esto con más detalle cuando hable de esa presencia de lo universal o de esa comunicación de lo universal y la resistencia en términos del destino. Esto viene enseguida, pero por lo pronto yo quería señalar que en el proceso real se describe el proceso mecánico con sus determinaciones y diferencias y no en la limpidez, digamos, sin fricciones del proceso formal, ¿no? Y que por tanto esa universalidad que se comunica y que puede acogerse o no en el singular, ya se llama aquí una universalidad objetiva, ¿no? Que puede ser potencia o violencia, pero para la cual Hegel usa el término destino también, ¿no? Y es bien interesante los ejemplos que él da, párrafo 15, del destino, porque yo veo como tres casos distintos. Hegel habla primero de los animales que se comportarían casi, bueno, él dice es un mero viviente, casi un mero objeto, ¿no?
Para el animal individual, pues su universalidad es el género, pero en la medida en que el animal no sabe de su género, pues él no tiene destino, dice Hegel, o simplemente es ciego para su destino. Es un singular, es un objeto, pero solo formal. El animal vive y muere por el género, pero no lo sabe, y por lo tanto todo lo que le ocurre es simplemente contingencia. Solo el ser humano, va a decir Hegel, es ya singular, tiene destino. Tener destino quiere decir que es libre de acoger o no la universalidad del género. Y por eso dice solo el ser humano sería capaz de acciones, de la acción que ya representa un plantarle cara a la universalidad, ¿no? Un enfrentarse a la universalidad, considerarla extraña y suscitar la reacción del destino que puede desgarrarla. Yo pienso aquí en Antígona, como un ejemplo de la fenomenología del espíritu, Antígona que se contrapone por su acción a la universalidad y su destino pues es sucumbir a esa universalidad. Creo que es lo que está tratando de decir Hegel acá, ¿no? Solo los animales, perdón, solo los seres humanos son capaces de enfrentarse con lo universal y ser más, fíjense, el animal en última se integra al proceso, hace parte del proceso pues de género, especie, lo acoge casi de una manera irreflexiva ni se da cuenta, pero en el ser humano ya existe esa posibilidad de hacer frente a lo universal y con las acciones tratar de contrarrestarlo, ¿no? Claro, no siempre pasa así, no todos los seres humanos hacen acciones de este tipo, y por eso habla Hegel de otro extremo, que sería el de un pueblo que no tenga gestas heroicas, que no tenga acciones, ¿no? Y ese, pues dice él, es un pueblo sin tacha, es un pueblo sin mancha, pero que se disuelve en la universalidad objetiva. En última, creo yo, tenemos aquí como tres casos, ¿no? El animal, que sería parte de un mecanismo que él no reflexiona y por lo tanto no se hace singularidad objetiva. La autoconciencia libre, que es parte del mecanismo, pero como una singularidad que simplemente acoge su destino, sin mancha, sin oposición. Es el caso este del pueblo que no realiza acciones ni tiene gestas heroicas que mostrar. Y por última, la autoconciencia, que es así, planta cara a la universalidad y resiste al proceso, ¿no? Y allí entonces muestra Hegel el valor de esa singularidad que quiere afirmar su particularidad. Él la llama esa individualidad que mueve lo inmoto, que se da una determinidad hacia afuera y genera una universalidad separada del objetivo. Y repito, este es el caso de un individuo que, digamos, se vuelve ya exterior al mecanismo y a la esencia. Pero bueno, después de estos ejemplos del proceso mecánico y todo lo que está aquí implícito digamos, para entender el mundo social o como hacer como un rastreo de estos modelos lógicos en el mundo social, Hegel concluye el proceso mecánico pues mostrando cuál es el producto, ¿no? Si al final del proceso formal pues el objeto se transformaba en producto, al final del proceso mecánico el producto se va a transformar ya en singular objetivo, ¿no? Eh, Voy a leer simplemente acá. El proceso formal dio como resultado el objeto en general, cuya determinidad es solo puesta, y por eso aparecía otra vez el reposo, pues porque todavía no había acciones que rompieran el mecanismo. Pero cuando se ha asumido o superado, me gusta manejar esas dos versiones del término Aufhebung, ¿no? Que traduce como asume y que a veces está muy bien, pero a veces no tanto. Entonces, como cuando se asume o supera esa determinación y la reflexiona, el objeto es entonces singularidad y esa singularidad es la verdad del objeto. Pero yo creo que aquí ya uno a esta altura puede como resumir toda esta dialéctica del mecanismo que arrancó del objeto, pasa al proceso formal, luego al proceso real, y es la dialéctica que va de los objetos diversos a los productos determinados en el proceso y de allí a la singularidad objetiva reflexionada, ¿no? Eh, Como siempre ustedes saben, esto lo dice Hegel en la introducción a la lógica, esos tránsitos no son avances hacia algo nuevo, sino retrocesos hacia algo más fundamental que ya estaba presente, pero que solo hasta ahora se descubre. Esa indicación de Hegel a mí siempre me sirve para entender cómo está él comprendiendo esos tránsitos que se dan entre los momentos, ¿no? Entonces no es un avance hacia algo que no había,
sino un retroceso hacia algo que es más fundamental, que ya siempre estaba, pero que no se había visto, ¿no? Y por eso uno puede decir que los objetos del comienzo en realidad son productos que no saben que lo son, y del mismo modo los productos son también singulares reales que no se reconocen como tales, ¿no? Y bueno, aquí al final ya anticipa Hegel lo que vendrá, porque pues esos singulares objetivos que se han consolidado en el proceso formal son los que van a servir para unificar los objetos reales, primero como centro y luego como ley, y la ley se verá pues como en últimas la base de todo el proceso mecánico. Pero con esto, pues ustedes saben, estamos ya en el mecanismo absoluto, que se divide en dos partes. El centro, vuelvo y reinicio la numeración de los párrafos. Bueno, sobre el centro, ¿no? El punto aquí es que Hegel ya a esta altura no puede ver la totalidad del mecanismo como una yuxtaposición de singulares, sino que los objetos varios se van a aunar alrededor de un centro, que es precisamente esa singularidad objetiva que se ha determinado a sí misma y que surgió del proceso real. Entonces, si al comienzo teníamos una inmediatez para la cual las relaciones son inesenciales y exteriores, aquí ya tenemos una determinidad esencial, porque el centro es un término medio, ya comienza a utilizar Hegel aquí las nociones del silogismo. El centro es un término medio que concatena los muchos objetos que actúan mecánicamente unos sobre otros. Esta, por supuesto, ya es una universalidad objetiva, no simplemente esa universalidad que solo se comunicaba, ¿cierto? Sino que ahora ya es una esencia inmanente que penetra en los objetos, ¿no? Dice Hegel, pues, que en el mundo material ese cuerpo central es como una universalidad individual, diríamos un individuo real, que se convierte en la esencia de los objetos y que en parte esto quiere decir que esa exterioridad del comienzo ya se ha superado, ¿no? Hegel vuelve a poner el ejemplo de la fricción, ¿no? En el proceso formal, la fricción que detiene un movimiento es algo externo. Ahora sabemos ya, desde el proceso real y ahora en el mecanismo, que la fricción ya proviene del centro. ¿No? Diría, pues ya está anticipando la gravedad, ¿no? que detiene los objetos, ¿no? Claro, aunque los objetos en todo caso estén aunados alrededor de un centro, y como en un reposo, dice Hegel, sigue existiendo exterioridad, porque la unidad no es plena, los cuerpos solo tienden al centro, no están unificados plenamente con el centro, sino solo hay una tendencia. Y en ese sentido, digamos, eh, hay algo de exterioridad, pero a pesar de eso, la exterioridad ya no es la determinación central o capital o nuclear de esa relación centro-objetos. Entre los objetos, dice Hegel, ya no tendremos entonces, como en el proceso, simplemente esas relaciones de acción y reacción que son como arbitrarias, sino que ahora esas relaciones ya están determinadas, uno quisiera decir racionalmente, desde el centro, ¿no? Y el cuerpo central entonces ya no es un objeto indiferente, sino un individuo cuya determinidad es en y para sí ya es reflexionada, ¿no? Un uno de verdad que vincula a los objetos como una forma inmanente. Bueno, lo más interesante de este análisis, creo yo, es que aquí ya comienza Hegel a mostrar que el mecanismo, ¿no? Por estar centrado en un individuo determinado en para sí mismo, ya tiene una estructura de sistema, es decir, ya tiene la forma de un sistema de silogismo, ¿no? Y el primer silogismo en última ya ha sido enunciado con lo que he dicho, ¿no? Hay un individuo central, que sería el término medio, los extremos son los otros individuos, eh, y luego, dice Hegel, otros objetos insubsistentes, ¿no? Entonces, el punto es, está el individuo central, que es el término medio, sus extremos son también individuos, no solo objetos insubsistentes, que por lo tanto son también centros, dice Hegel, o centros relativos, ¿no? Uno siempre le ayuda a visualizar esto con el sistema solar, ¿no? Está el centro, que es el Sol, pero los planetas también son centros de gravedad, alrededor de los cuales también, pues que ellos también mismos son centros, ¿verdad? Que son también centros respecto a otros objetos insubsistentes, y todo queda encadenado por estos silogismos gracias a ese término medio absoluto. Pero claro, este es solo el primer silogismo, ¿no? El primer silogismo cuyo término medio sería el universal, el Allgemeinheit de
el singular subsistente alrededor del cual gira todo, pero también es posible definir un segundo silogismo donde el término medio ya serían los individuos relativos y los extremos, obviamente, pues el centro absoluto y los singulares solo formales, que Hegel llama objetos insubsistentes. Y bueno, hay un tercer silogismo, que Hegel dice es un silogismo solo formal, cuyo término medio son los insubsistentes y los extremos, las individuales, las individualidades o centros relativos y el centro absoluto, ¿no? Que quedan vinculados a través de esas insubsistencias particulares. Claro, todo esto, todo este sistema de silogismos puede aclararse, y Hegel lo hace, ¿no? En este ejemplo que es célebre, eh, con el mundo social, ¿no? Y entonces dice Hegel, uno puede pensar que el centro absoluto a Allgemeinheit es el gobierno, los individuos o ciudadanos son los objetos singulares, que son también centros relativos, y los particulares son pues las necesidades particulares de estos individuos, son lo insubsistente, son lo contingente, es lo que Hegel describiría pues en el sistema de necesidades de la sociedad civil, ¿no? Entonces tendríamos los tres términos y lo interesante es ver aquí cómo se compenetran los unos a los otros, ¿no? Y bueno, ya uno ve por qué esto sigue siendo exterior, ¿no? Por qué la exterioridad sigue predominando en este sistema silogístico, porque él dice las necesidades del individuo son externas, son contingentes, y esa contingencia se transmite a los individuos y por eso los individuos no pueden estar completamente compenetrados con la voluntad del gobierno, ¿no? O sea, la exterioridad, digamos, partiendo de esas particularidades como que permea y atraviesa todo el sistema. Pero, digamos, lo que me parece interesante es que esos tres silogismos ya ejemplificados aquí en el mundo social, mostraría todas las relaciones de dependencia, ¿no? Entonces, el primer silogismo, cuyo término central es el término medio es el gobierno, entonces el primero muestra al gobierno como esa voluntad absoluta que todo lo unifica. Y yo pienso que muchas veces se confunde la concepción de Estado en Hegel con este silogismo único, ¿no? Cuando se habla de Hegel como el gran absolutista, pues se olvida que este es solo un silogismo, ¿cierto? Eh, Porque hay otros silogismos que son parte también del concepto y que señalan otras relaciones igual de importantes. Por ejemplo, el segundo, donde el término medio ya no es el gobierno, sino los individuos, pues lo que muestra Hegel es que eh, la acción de los individuos cuando buscan satisfacer sus necesidades le da realidad al gobierno y la activa, que en el fondo creo yo es la enseñanza de la sociedad civil en la filosofía del derecho, ¿no? Los individuos en la búsqueda de estas acciones para satisfacer sus necesidades van generando las instituciones que en últimas van a conformar el Estado, ¿no? El Estado sería algo muerto si no se activara por estos individuos, ¿no? De modo que los individuos son esenciales para el Estado. Y el tercero, que Hegel ya lo ha mostrado, que es como subordinado, porque él dice es un silogismo solo formal, pues es así porque en el tercero el término medio son los intereses contingentes del individuo. De modo que cuando uno pone en el término medio estos intereses contingentes, pues piensa la relación ciudadano-gobierno como una relación casi instrumental, ¿no? Da la impresión que el ciudadano se vincula al gobierno solo para satisfacer sus necesidades externas, que sería un poco la perspectiva liberal del Estado, que Hegel aquí, digamos, la restringe pues a un silogismo muy básico, subordinado a los otros, ¿no? Este ejemplo podemos discutirlo mucho después, es bien interesante. Hegel también tiene un ejemplo para el mundo material, ¿no? De estos silogismos, donde la gravedad pues sería como la universalidad objetiva, que determina pues a los cuerpos singulares, y luego eso que él llama objetos insubsistentes, pues son esas otras leyes de presión, choque, atracción, etc. Bueno, finalmente ya tenemos entonces al final de esto del centro una totalidad de silogismos cuyos momentos son también silogismos, y esto es lo que Hegel llama el mecanismo libre, ¿no? Entonces ya pasamos a una totalidad que no es un arreglo determinado exteriormente, sino una totalidad, dice Hegel, determinada inmanentemente por la ley, ¿no? No es el centro de relaciones formales, sino hay algo central que es autodeterminado, que sería
la ley, ¿no? Como en el mundo material, la ley de la gravedad, o la ley puede pensarlo uno también como aquello que en últimas unifica todos esos tres momentos de gobierno, necesidades particulares e individuos que respetan la ley. Bueno, para acabar entonces ya con la ley, ya pues me estoy extendiendo mucho, pero creo que era importante comentar esto, claro. Bien, esta, digamos, explicitación, me gustaría decir que Hegel ha aquí explicitado la estructura silogística del centro, ¿cierto? Cuando se explicita la estructura silogística del centro, pues ya la exposición quizás pasó a otro nivel o a otra modalidad. Ya no estamos en el centro como una esencia inmanente general que penetra los objetos, sino ahora vemos una totalidad donde los términos del concepto conforman un sistema de inferencias en sus relaciones mutuas, como acabamos de explicar con los ejemplos, y ahí ya se ha dado ese paso por el cual lo que era centro ahora es ley, ¿no? Eh, lo que la ley es el principio concreto de la unidad negativa, esa unidad que se diferencia y que se mantiene como universalidad igual a sí. Fíjense que ya estamos ahí en un singular objetivo, ¿no? Mantiene en la diferencia la unidad. La ley es ese principio móvil, va a decir, donde la diferencia ya se incluye, o como dice Hegel, es un centro ampliado por la diferencia en el interior de su idealidad, ¿no? Y lo que se ha definido así es pues una realidad que corresponde al concepto, o sea, ya esto es una objetividad, digamos, ya aquí se ve en su mayor expresión esta objetividad que es el mecanismo, ¿no? Claro, en todo caso es una realidad que es ideal por mostrar esta estructura conceptual y por lo tanto es diferente de la mera realidad exterior, ¿no? De la realidad empírica, que le sería solo todavía externa y que solo tiende a ella, ¿no? Y por eso dice Hegel aquí al comienzo de este párrafo, es el párrafo 7, que este mecanismo libre de la ley hace patente la diferencia de la realidad ideal, la objetividad, y la realidad exterior, ¿no? Por lo tanto, es claro entonces que la objetividad es la realidad de la razón, la realidad del concepto, diría yo, pero que esto solo coincide a veces, ¿no? Parcialmente con la realidad empírica, ¿no? Claro que esta realidad empírica a esta altura ya no es pura exterioridad, sino la exterioridad del concepto, y por ello está acogida dentro del concepto. Entonces, la diferencia entre la ley y la realidad empírica exterior no es radical, sino que la ley, aún en su idealidad, pues dice algo del mundo real, ¿no? Y por eso Hegel la va a llamar una idealidad real. Es decir, que la ley o el conjunto de leyes conformen una totalidad ideal, no quiere decir que es completamente externa al mundo empírico, porque las leyes permiten ciertas predicciones sobre el mundo real, ¿no? Aunque en el mundo real, en todo caso, la contingencia esté atravesada y no permita, digamos, un empalme directo con la ley, pues aquí ya hay una aproximación. Entonces, en el centro, cuando estábamos en la perspectiva del centro, aún había una división entre la individualidad subjetiva del centro y las objetividades exteriores. Pero ahora eso exterior ya está en cierta forma idealizado, ¿no? Idealmente lo exterior puede mostrarse dentro de la ley, o si lo quieren, lo exterior es la contingencia que puede llegar a ser cobijada por la ley. Un poco la idea en Hegel, me parece a mí en la fenomenología del espíritu, ¿no? El ir y venir de la ley al mundo contingente. La ley, por eso dice Hegel, es un automovimiento, una unidad que se determina ella misma y que va a la objetividad exterior para reconducirla a la idealidad, ¿no? Y entonces es un principio de animación, un introducir y reintroducir constante lo externo dentro de la idealidad de un universal, ¿no? Y con esto, digamos, la ley lo que muestra es que esa totalidad de los silogismos, pues tiene un alma, ¿no? Un principio de animación que es la ley. La ley, por supuesto, no es un principio fijo, ¿no? Un universal eterno e inmutable, sino un principio móvil que está vivificando al concepto en su totalidad. Por eso Hegel contrasta el mecanismo muerto del comienzo, el mecanismo inerte de unos objetos subsistentes con un centro allí que los unifica, que es más bien reposo, que es más bien contingencia, y digo, contrasta este mecanismo inerte con el mecanismo libre de la ley, ¿cierto?
De modo que la ley, dice Hegel, ya es una determinación del concepto que es para sí, la ley tiene la diferencia y por ello es una fuente de movimiento que se inflama, así estas son palabras de Hegel, como una necesidad libre, ¿no? Y visto así, pues desde la ley, el mecanismo ya es una idealidad real, una primera forma, como muestra Hegel, que el concepto se da realidad objetivo, y es decir, un primer momento de la objetividad. Voy a detenerme ahí porque, bueno, faltaba el último párrafo de la transición al mecanismo, pero yo creo que ya he hablado mucho y pues quiero escucharlos a ustedes a ver cómo eh, entienden esto, si les parece claro o, bueno, me imagino que hay muchas cosas que hablar. Muchísimas gracias, Luis, por tu excelente exposición. Hay muchas cosas que vamos a discutir ahora. Bien, ¿quién quisiera participar en primer lugar? Sí, Javier, adelante. Bueno, felicidades por el resumen, que es un lujo de resumen. Lo has comentado prácticamente todo, es que no has dejado nada para el resto. Hay una Me voy a no, reservar mi... lo que no comenté es lo que no entendí, que esa es la trampa que uno siempre hace, ¿no? Pues, pues no lo he encontrado. Es que era muy exhaustivo y se ha seguido muy bien. Eh, Me iba a reservar mi pregunta para el final porque es que ha sido tan detallado y concreto que temo que la pregunta que voy a hacer se va a ir un poco a lo general y me da un poco de pena porque es que ha sido muy sustancioso. Em, a ver, a mí me pasa con Hegel cuando lo leo. La escritura de Hegel creo que tiene una ventaja y un inconveniente. O sea, la ventaja es que cuando le coges el truco y el mecanismo y ves cómo funciona la dialéctica, pues ves que la estructura está funcionando en todos los sitios y es muy agradecido cuando le coges el truco. Y luego, la cara B de esto es que es una dialéctica que anda en bucle y hay viejos conocidos que parece que ya te has deshecho de ellos y reaparecen todo el tiempo, reaparecen. De manera que uno tiene la sensación de que hemos ido hacia atrás, pero claro, eso no es así, porque la dialéctica de Hegel va siempre hacia adelante. Entonces aquí, por ejemplo, en, en la objetividad, por ejemplo, aparecen muchas veces las categorías de relación. Causa y efecto, o sustancia. Hay una reflexión sobre la sustancia muy interesante. Y uno dice, pero no habíamos pasado página ya con esto, ¿por qué aparece otra vez? O la propia dialéctica de la materia y la forma, que son terminaciones de reflexión, y aparece también. Entonces, claro, no puede aparecer exactamente igual que como aparece en la doctrina de la esencia. Aquí se está dando una vuelta de tuerca. Y lo complicado, una vez que ya le coges el truco a la dialéctica, para mí lo más complicado es entender por qué no estamos yendo hacia atrás, por qué aquí se está dando un paso más y qué significa. Y entonces, en este sentido, yo quería hacer una pregunta como muy general en relación a qué significa objetividad. Voy muy al principio, ¿vale? Me da un poco de pena porque habíamos llegado a un punto muy detallado. ¿Qué significa la objetividad en este punto de la lógica y qué significa que pasemos de la subjetividad a la objetividad en el interior del concepto? Porque este tránsito a mí me suena a otras cosas. Por ejemplo, yo lo veo casi a todos los niveles, pero no es el mismo. No es el mismo. Por ejemplo, en la doctrina del ser me recuerda mucho al paso del ser al ser determinado. Dasein. Traducidlo como hay muchas traducciones para esto. En la esencia, pasamos de la esencia a la existencia. Existence. Eso suena a objetividad también. En el concepto pasamos de la subjetividad a la objetividad y luego el conjunto de la lógica pasa, podemos decir, de lo posible a lo real. Claro, lo real viene después. La palabra se mezcla también en la objetividad, ¿no? La palabra lo real, pero en realidad lo real tiene que venir después de la lógica. Y ya es el ámbito de la naturaleza y del espíritu. Entonces aquí hay ciertos conceptos que suenan muy parecido y una transición que suena a algo muy parecido, pero que no es la misma. Conceptos como Dasein en el ser, Existence
en la esencia, Objektivität, creo que es la palabra, object, en el concepto, la realidad después, y luego, bueno, el Gegenstand no lo he metido, porque eso creo que es más terminología de la fenomenología y ya tenemos bastante. Eh, entonces, ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es el matiz? ¿Por qué no podemos aquí hablar de realidad todavía? Estamos estamos en lo lógico, por decirlo en la terminología de la representación religiosa. Todavía estamos en la mente de Dios antes de crear el mundo. O sea, no tenemos naturaleza, no tenemos espíritu real, pero tenemos objetividad. Y la objetividad, además, esta no es la existencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, no sé si alguien quiere aportar luz. Yo tengo alguna idea, pero no sé si alguien quiere apuntar algo. Con respecto a la existencia, si no cortadme, que yo voy a hacer aquí mis elucubraciones. La No sé, existencia, no sé, mm, Luis, si quieres decir algo sobre No, esto o que prefiero Javier escuchar a Javier, nos lance sus luego hipótesis. hablamos. Sí, Perfecto. sí, sí, no, Javier, ¿cómo lo vamos a adelante. parar ahí? hipótesis locas. Bueno, vamos, repaso desde el principio. A ver, con el Dasein creo que no hay mucho jaleo porque el Dasein es acotar el espacio lógico, es una determinación conceptual y la objetividad es otra cosa. La existencia, aquí hay más lío. En la existencia, lo que está ocurriendo a mi juicio es que la esencia emerge sin trasfondo ninguno, sin reserva, en la superficie de la existencia. De manera que aquí lo que hay simplemente, pues yo imagino, pues algo que existe sin por qué, simplemente porque han confluido el principio de razón suficiente, se han dado las confluencias necesarias para que algo exista, pero no tiene ninguna implicación la existencia. La existencia no guarda una esencia de trasfondo, no tiene, el fundamento ha emergido completamente a la superficie, de manera que aquí no hay, digamos, algo que se ponga a sí mismo y que se fundamente en suponer. ¿Dónde sí se da esto? En el concepto. En el concepto tenemos una actividad que genera su propia determinación y que se pone a sí misma en la objetividad. Y esa es la diferencia. En la objetividad tenemos una actividad que se ha fundamentado en esa, que ahora tampoco puedo decir realidad, en esta objetividad. ¿No? Lo subjetivo pasa al objetivo y se identifica. Y lo que a mi juicio ocurre en la objetividad es que estamos volviendo otra vez a la demostración y a la justificación, a mi juicio, del silogismo. Esto es lo que está pasando. Es decir, hemos evidenciado la estructura de lo racional en la esfera de la subjetividad. Hemos permitido que el concepto se autodespliegue y hemos llegado a que la forma de lo racional es el silogismo, pero en la subjetividad. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que coger esta forma y utilizarla para iluminar el mundo. Creo que todavía eso no ocurre, porque no tenemos mundo, estamos en la mente de Dios. Además, sería un proceder muy externo. Yo creo que Hegel no admitiría coger una forma externa y utilizarla para iluminar el mundo y entenderlo en sus determinaciones. Además, que no hay mundo todavía. Entonces, para mí, de lo que se trata aquí es de coger ahora el contenido de la objetividad y permitirle que se despliegue inmanentemente para que finalmente se demuestre que llegar otra vez al silogismo, pero por el camino de la objetividad. El mecanismo absoluto es un silogismo. Hemos llegado al mismo resultado por dos vías. Y entonces la idea loca que os iba a proponer es que a mí esto me parece, a lo que también me suena leyendo la tradición metafísica, es que esto es como, eh, es la deducción trascendental kantiana, pero a la Hegel. Me explico, me explico. Kant, la deducción trascendental, lo que quiere hacer es justificar que las categorías del entendimiento, que son formas de la subjetividad, tienen validez objetiva, es decir, se pueden referir con validez a los objetos de la experiencia posible, ¿no? Eso, de eso va la deducción trascendental. Y aquí estamos realmente demostrando que la forma racional, que es el silogismo, tiene una absoluta validez objetiva, absoluta, por el hecho de que la propia objetividad, si dejas que hable de sí misma libremente, lo que la objetividad te cuenta es que es un silogismo. ¿Qué prueba más contundente hay de la validez del silogismo que se pueda, digamos, justificar y validar en la propia objetividad cuando tú dejas que la objetividad se despliegue dialécticamente? Si diéramos la palabra al objeto y le permitiéramos hablar de sí mismo, ¿qué te contaría? Te diría que soy un silogismo. Yo soy un silogismo. Eso es lo que te cuenta al final. Y para mí esto es una justificación de la validez racional del silogismo. Lo racional es real, lo real es racional. Claro,
a la hegeliana, ¿no? Una deducción trascendental a la hegeliana, y esto significa que tiene que haber dos correctivos. ¿Qué dos correctivos están haciendo acá? Si es que esta hipótesis es verdad y esto se puede poner en relación con la deducción trascendental. Pues a mi juicio son dos. A mi juicio son dos. En primer lugar, que la deducción no se puede hacer de una manera, no la puede hacer una subjetividad externa, que quiera aplicar conceptos a una objetividad enfrentada a un sujeto. Kant siempre está pensando en esta forma de la reflexión, donde hay un sujeto y un objeto enfrentados. Y Kant se pone en la situación de tener que justificar la validez de unos conceptos del entendimiento para un objeto que está de alguna manera ahí delante. Claro, esto Hegel lo considera una representación falsa de la reflexión. De manera que este es el primer correctivo. La verdadera deducción, la verdadera justificación, tiene que ser un autodespliegue inmanente. Es el propio objeto el que va a validar la forma del sujeto, que es el silogismo, en el propio despliegue dialéctico. Vale, ese es el primer correctivo. Y el segundo correctivo sería que la forma de la verdad no son los conceptos del entendimiento. Kant quiere justificar la validez objetiva de las categorías, que son conceptos finitos del entendimiento. Aquí la estructura de lo racional que se está validando es el silogismo, que es la forma de lo racional. O sea, hace una deducción trascendental del silogismo, Hegel, no de los conceptos, de las categorías del entendimiento, que han quedado socavadas en la otra parte de la lógica. Bueno, esta es lo que quería decir al final porque no sé si esto despista mucho con respecto a lo que es la concreción que habíamos ganado en el texto, ¿eh? No sé cómo lo veis, si queréis sacar otro tema me parece también bien porque es un poco heterodoxo a lo mejor lo que he dicho. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieres que deje de compartir pantalla para que nos veamos mejor? Sí, si ya no vas a necesitar el texto, Pues no, quizás sería bueno sí, retirarlo sí. para que Ahora no sé las cómo, imágenes nuestras aparezcan más grandes. ¿Sí? ahora no sé cómo hacer. ¿Hay alguna cosa que hice de tenía? Yo el texto lo Vas sé. a la flecha verde de... Ahí está, Ah, ya está. ya no, ya no sé. Sí, ya está, perfecto. Sí. No, es que hay muchas Bueno, cosas. Sí, a Gianfranco, sigue. no, no, te iba a dar la palabra a ti, Luis. Ok, ok. No, hay muchas cosas en lo que dijo Javier que no sé por dónde comenzar. Eh, sí, es cierto, lo insinué al comienzo, que claro, digamos, esa estructura de bucles donde reaparecen de nuevo términos que ya estaban, pues es propio de este sistema hegeliano. Y como tú dices, es a la vez como un auxiliar en la comprensión, pero también vuelve y lo pone a uno como en jaque muchas veces. Eh, claro, él insiste, Hegel, cuando habla, por ejemplo, del objeto, ¿no? El objeto, que llama objeto a la altura de la objetividad del concepto, ya objeto no es la cosa con propiedades, ya el objeto no es materia-forma, todas esas son determinaciones previas que correspondían a otro nivel lógico, ¿no? Al momento de la reflexión, etcétera, ¿no? Pero también, claro, esta entrada a la existencia, que digamos es como la caracterización general de la objetividad, ¿no? El concepto que lo hemos mostrado en la subjetividad, en su estructura interna, ¿no? Como en sus mediaciones interiores y logísticas. Ahora Hegel no se puede quedar en esa subjetividad solo retenida, sino que ese concepto tiene que entrar a la existencia. Y ese entrar a la existencia, como tú dices, y Hegel mismo lo señala en la introducción a la objetividad, ya ha aparecido muchas veces. El entrar a la existencia es cuando el ser se vuelve ser determinado, cuando la esencia se vuelve existencia. Entonces, este entrar a la existencia, que es una forma de inmediatez también, ¿no? Que es un ganar una nueva inmediatez, pues ya ha aparecido claramente. No es la primera vez que está ese tránsito como hacia una inmediatez existente ya ha surgido, pero por supuesto hay diferencias que tienen que ver con de qué estamos hablando en cada uno de estos niveles, ¿no? En la doctrina del ser, en la doctrina de la esencia y en la doctrina del concepto. Porque
A mí me parece que siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? En la doctrina del ser, la perspectiva siempre es la inmediatez, ¿no? Vemos pues el todo como una especie de horizonte plano, diría yo, un único nivel sin mediaciones. El ser se nos aparece como esto inmediato allí. En la doctrina de la esencia, la palabra clave, digamos, para entender todo lo que ocurre en la doctrina de la esencia, pues es o reflexión, que es una forma de dualidad, ¿no? Eso que se veía como un horizonte inmediato, en realidad está mediado, y eso que parece como algo completamente homogéneo, en realidad tiene como un pliegue, ¿verdad? Y entonces el ser del comienzo resulta que es más bien el producto de una esencia, puede llamarse fundamento, causa, sustancia, lo que sea, pero que está por debajo, si se quiere hablar así, ¿no? Como una especie de pliegue, de modo que lo que es inicialmente plano, luego se muestra plegado o en dos capas, que serían siempre la de la reflexión. Y el paso al concepto, a esa última parte de la lógica, ya la lógica del concepto, pues en cierta forma recupera la unidad del comienzo, la horizontalidad, diríamos, porque claro, se superan esos dualismos de la reflexión, pero no es un retorno sin más al ser del comienzo, sino que ahora esa inmediatez está internamente mediada, es una totalidad ya de silogismos y de relaciones muy complejas, ¿no? Entonces, yo siempre me guío un poco por eso, ¿no? Si la categoría básica del ser es inmediatez, la de la reflexión o de la esencia es dualidad, la del concepto es totalidad. Aquí ya está la totalidad de relaciones y la totalidad del concepto. Por eso, si uno lo compara con la cosa o con el ser ahí determinado o con la existencia, el objeto ya es una totalidad. El objeto ya no tiene contraposiciones, ya es un momento del concepto, ¿no? Y por eso es interesante que Hegel, como para ayudarnos, es que a veces Hegel le ayuda a uno o quiere ayudarle y uno no se da cuenta, en la introducción a la objetividad dice, hay dos sentidos de objetividad, y nos recuerda ese sentido primero de objeto como lo extraño, lo que aún no ha sido penetrado por el concepto, una noción de objeto que uno diría todavía pertenece a la órbita de la lógica de la reflexión, porque es esa exterioridad, es mundo material, es fenómeno opuesto al noumeno, es el accidente respecto a la sustancia, en fin, ¿no? Entonces, allí todavía es un uso de objeto como lo contrapuesto, lo que uno puede asociar al mundo empírico, casi exterior, que todavía no ha sido penetrado por el concepto. Y luego dice, y hay otra forma de entender objetividad que es la, la, la objetividad vista como la realidad del concepto, no la realidad empírica contrapuesta al concepto, sino la realidad del concepto. Es la primera forma como el concepto en su totalidad se da ya una realidad, ¿no? Y por eso dice allí, ahí entendemos objetividad como lo que es en y para sí, y ya no es una totalidad a la que se le opone algo, sino pues que ya muestra al concepto en su totalidad. Por eso pensaba yo, la objetividad de la que trata aquí esta sección ya el final de la doctrina dentro de la doctrina del concepto, es simplemente eso, ¿no? La realidad que ha sido, mejor, la primera forma la primera forma básica, como la totalidad del concepto, puede verse en la realidad, ¿no? Es una primera forma todavía incipiente, todavía que Hegel va a dinamizar mucho más, y como vamos a ver, esto es la primera forma, pero ya es la realidad de la razón, eso que tú señalabas, ¿no? La idea esa de Hegel de que lo racional es real, quiere decir esa racionalidad del concepto, Hegel no quiere dejarla pues como en una inmanencia ya que no tuviera efecto, sino que esa racionalidad necesita exteriorizarse y pasar a determinar el mundo. Entonces, el mundo visto en su totalidad desde esa óptica del concepto sería la objetividad, que no coincide con el mundo empírico, pero que tampoco creo, ahí no estaría tan de acuerdo, que el mundo, digamos, empírico, claro, tú tienes razón cuando dice, no se trata de una forma externa que se quiera implantar al mundo empírico, claro que no,
pero sí puede verse como, piensa, el mecanismo sí puede verse como una manera de concebir la totalidad del mundo empírico desde el punto de vista de relaciones ya racionales, ¿no? Y de hecho creo que Hegel tiene en mente las explicaciones mecánicas de la física de su tiempo, ¿no? La física de su tiempo lo que propone es una visión de la totalidad de la realidad, por eso lo llama universo, ¿no? Ya es una realidad que no es simplemente contingente, arbitraria, como de partes sueltas, sino la física mecánica trata de ver la realidad en su conjunto como una totalidad de relaciones, ¿no? Ligada por leyes, lo que sea, pero digamos hay una totalidad ya racional, hemos superado lo empírico. Y claro, no estamos hablando directamente de la realidad empírica, es verdad, pero sin embargo ya muestra Hegel, sí hay una conexión entre esa objetividad ideal y la realidad concreta de los fenómenos. Puedo entenderlos, puedo modelizarlos a través de esas relaciones mecánicas y concebirlo como un mecanismo, ¿no? Lo más interesante es cuando dice, incluso el mundo social también puede concebirse como un mecanismo, ¿no? Y dice, es lo que están haciendo los contractualistas, ¿no? Algo así, ¿no? El contractualismo liberal es una forma de entender la realidad social como eh, los individuos ciudadanos son piezas perseguidos buscan sus intereses, entonces van configurando otras piezas más grandes, qué sé yo, el gobierno, etcétera, pero ahí la realidad es también mecánica. Entonces, me parece que mecanismo, claro, es un nombre para una totalidad conceptual que no es externa al mundo empírico, sino que sirve para determinarlo, es decir, que muestra que en el mundo empírico sí hay relaciones mecánicas, es decir, que es posible darle sentido a esa materia allí, que en principio parecería solo contingente, es posible darle algún sentido si se le muestra mecánicamente, eh, y eso lo constituye en una totalidad. O sea, Luis, Eh, si me permites o sea, sí, sí, estoy sí, convencido, o sea, eso es un asunto enorme para Hegel, o sea, a Hegel le interesa entender todo el reino de la naturaleza como un sistema. Y claro, ese asunto es el de la filosofía de la naturaleza, que ya forma parte de la filosofía sí. real. Pero la cuestión es, si en la objetividad dentro de la lógica también se trata de esto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la objetividad del concepto y la filosofía de la naturaleza de la filosofía Ah, real? ya, sí me parece un buen punto porque, claro, la idea en Hegel es, yo no estoy, digamos, como los físicos, derivando ese mecanismo desde lo empírico, sino, como tú señalabas ya, dentro de un proceso solo racional puro, estoy mostrando cómo la estructura del concepto puede derivar en estas totalidades conceptuales que yo llamo mecanismo. Pero viene del otro lado, no surge, por decirlo así, inductivamente desde lo empírico, ¿no? El concepto no surge desde la observación de lo empírico que luego se proyecta hacia leyes o algo así, sino Hegel muestra cómo desde esta inmanencia del concepto que él ha expuesto en el silogismo en últimas, ¿cierto? En esta parte de la subjetividad, de allí es posible derivar el mecanismo. Y fíjate que no basta, o sea, el punto es, pero el mecanismo es solo una de esas primeras formas de totalidad, ¿no? Vamos a ver otra totalidad mucho más dispersa en el quimismo, ¿cierto? Sin centro, de reacciones entre objetos, pero ya es una reacción que brota del objeto, y una, por supuesto, ya mucho más compleja y mucho más cercana al concepto en la teleología, ¿no? Y por Entonces me cierto, esa es parece, justo la estructura de la filosofía de la eh, naturaleza. Es que es exactamente, claramente, parece claramente, que se superpone, por es, supuesto, por pero supuesto. no puede ser lo mismo. No, no puede ser lo mismo. Yo diría son No, dos cosas distintas, has claro, señalado una diferencia, sí, sí, pero claro, esa es la dificultad, sí, que yo siempre tengo con Hegel, cosas que se parecen, pero que para nada son claro. las mismas. No, porque acuérdate, en la filosofía de la naturaleza dice Hegel siempre, eh, claro, aquí no se trata de inferir, por decir algo, o sea, no es lo mismo que las ciencias naturales, no está haciendo el mismo proceder, sino parte otra vez del concepto. La filosofía de la naturaleza es una conceptualización filosófica de lo natural, es decir, va del concepto a la naturaleza, no para imponerla, sino para ir mostrando las diferentes formas conceptuales o totalidades conceptuales que, que derivan del concepto mismo y con las que puede uno iluminar la naturaleza. Entonces uno puede ver la naturaleza como mecanismo, pero eso es muy pobre, después habría que pasar al organismo y a niveles
ya racionales porque dan cuenta mejor de las relaciones internas que hay. Pero sí, claro, yo sí creo que el punto es que aquí eso, no, estoy de acuerdo cuando tú dices ahí hay dos correctivos a Kant que son importantes, porque, digamos, la noción de objetividad en Kant, eh, digamos, a Kant no le basta para hablar de objetividad, hablar del sistema de categorías, sino requiere del material empírico, ¿no? El material empírico requiere para que las categorías tengan sentido, esta idea de que como es intuiciones sin categorías son, bueno, no recuerdo, pero mejor dicho, sin ese relleno del mundo material no hay objetividad para Kant, ¿no? Y lo que está El diciendo aquí, componente intuitivo. Sí, sí, iba a ¿cómo? posteriori. Síntesis Claro, de concepto, a priori a posteriori, es que tiene exacto, que, para aquella síntesis tiene que darse eso, efectivamente. sí. Y un poco en Per- Hegel es, no, Perdón, yo necesito eso. Sí, ¿puedo agregar algo sí, brevemente? Sí. Sí, justamente volviendo a lo que planteó, a la hipótesis que planteó Javier hace un momento, eh, sí, ha salido varias veces ya en estas sesiones la relación que hay en concreto entre la doctrina del concepto y la filosofía trascendental kantiana. Me parece que es muy pertinente esa observación. Basta con recordar la estructura de la doctrina del concepto y lo extraño que parece que haya una suerte de prefacio que sirve como conector entre la lógica objetiva y la lógica subjetiva. Un prefacio que no se articula orgánicamente con el resto. Es decir, no es un paso previo en la exposición sí. sistemática que conecta con el concepto, luego sigue en el juicio, sino es realmente cumple el papel de un prefacio, una anticipación a lo que vamos a encontrar. Y lo que está en el prefacio es una clara declaración de guerra en contra de Kant, en concreto en contra de la deducción trascendental y en general de la filosofía trascendental kantiana. O sea, recordaremos pasajes como casi en tono de burla, vinculando a la filosofía trascendental kantiana, Hegel, con el psicologismo, diciendo como el psicologismo, Kant lo que hace es presentar, por un lado, los conceptos puros y por otro lado, la materia empírica, y luego no sabe cómo unirla. Y justamente lo que está haciendo Hegel aquí es decir cómo sí se debe unir sin presuponer que hayan estado separadas desde un inicio, ¿no? O sea, yo creo que sí, dos cosas. Primero, la importancia de esta anticipación y cómo Hegel nos dice, lo que vamos a encontrar más adelante es una crítica a Kant. Ojo con eso, aunque no lo Sí. diga explícitamente, lo que viene es una crítica a Kant. Y eso se ve claramente en los tres primeros capítulos, donde es una reelaboración de la deducción trascendental, efectivamente, donde Hegel invierte el orden y en vez de deducir los conceptos de los juicios, algo que a Hegel le Claro. parece absurdo, es más bien trata de encontrar el orden adecuado, ¿no? En la exposición y ontológicamente, ¿no? Finalmente el concepto es lo más inmediato, pero lo que vamos a hacer es encontrar la estructura silogística dentro del concepto que se va a ir desplegando en esos tres momentos hasta llegar a la objetividad, que sigue un camino similar, ¿no? Porque finalmente, claro, la objetividad se va a mostrar como algo que contiene ya sus leyes, algo que es espiritual de suyo, algo que tiene también una estructura silogística, no que es simplemente eh, empirische Stoff, ¿no? Algo externo a las Claro. categorías que luego tenemos que unir mediante alguna fórmula que para Hegel Kant nunca logró responder satisfactoriamente. La pregunta entonces sería, nuevamente, ¿no? ¿Está haciendo Hegel justo realmente con Kant, con esta interpretación? Porque, a ver, yo creo que se entiende mejor la doctrina del concepto y la relación que hay ahí entre subjetividad y objetividad si es que asumimos que la crítica de Hegel a Kant es válida y que efectivamente Sí. Kant mantiene separados estos dos momentos. Pero si eso no es así, y si realmente Hegel está exagerando un poco este dualismo irresuelto en la filosofía trascendental kantiana, ¿qué tan distinto sería lo que hace Hegel con respecto a Kant? Volviendo a la pregunta inicial. No sé si me dejo entender. Sí, sí, claro. No, yo entiendo el punto que nos manda más a Kant, ¿no? Como a revisar si en realidad eh, el dualismo está allí. Claro, porque daría la impresión que mm, en el, digamos, en el lenguaje y en la arquitectura
de la ciencia de la lógica, Kant entraría todavía como parte de la filosofía de la reflexión, es decir, de la lógica de la reflexión. Kant se quedaría en los dualismos sujeto-objeto, materia-forma, en fin, todos esos dualismos claramente, pues, noumeno-fenómeno. Kant parecería como ubicado todavía en esa lógica de la reflexión sin pasar a la totalidad. Kant no tendría todavía una noción de totalidad que es la que Hegel quiere ir desarrollando a partir del concepto, ¿no? En la tercera parte, ¿no? Eh, entonces da la impresión que Kant quedara allí y sin embargo, no sé, pero el Kant que trata de lograr esas totalidades más eh, que ya superan el dualismo, lo encontraríamos quizás en la crítica del juicio, ¿no? Este es un Kant que está ya allí pensando en unas unificaciones, es el Kant precisamente de la teleología, ¿no? Que aparece allí en la segunda parte de la crítica del juicio. Y allí creo yo que hay un material enorme para investigar esa relación Kant-Hegel y, pues digamos para responder esta pregunta si en efecto eh, Hegel es justo en esa lectura de Kant, porque obviamente puedes coger unas categorías donde sí en efecto la contraposición es muy fuerte y la pretensión de totalidad no hay, ¿no? Y creo que te estabas refiriendo a esa sección al comienzo de la ciencia de la lógica, donde Hegel se expone tres formas de objetividad, algo así, ¿no? La empirista, la kantiana, Eh, no, al inicio de la doctrina del concepto, al inicio de la doctrina lo del que concepto. discutimos en la primera Ah, sesión, ok, sí, donde sí, sí, hay sí, sí, varias sí. páginas dedicadas a criticar que Kant no a ver, que Kant ha deducido sus categorías de espaldas a la Sí, 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 multiplicidad sí. empírica y que luego, retomando el material Sí, del sí, mundo sí, sí, empírico, trata de subsumirlo en las categorías, lo cual, según Hegel, no le sale bien. No sé, pero, a ver, ¿por qué pensaba en esta pregunta que plantearon hace un rato? ¿Por qué no es una filosofía de la naturaleza lo que está haciendo Hegel aquí? Yo creo que una posible respuesta es por Kant. Por Kant, ¿no? El hecho de que Hegel esté criticando aquí a Kant lo hace exponer la relación entre subjetividad y objetividad con su resolución en la idea de una manera distinta a lo que se puede hacer en una filosofía de la naturaleza. ujú, No sé, pienso, por ejemplo, en cómo se expone el tema este de las dos posibles entradas eh, desde una filosofía del espíritu o desde una filosofía de la naturaleza en el sistema del idealismo trascendental, donde sí, no hay esa posición tan fuerte como en Hegel hay entre filosofía de la naturaleza y lógica, por otra sí, parte, ¿no? sí, sí, Me parece que, no sé, o sea, el modo como está expuesto aquí un tema que podría perfectamente estar en la filosofía de la naturaleza, creo que se da a Kant, a la necesidad de saldar cuentas con Kant, ¿no? Algo que además ha anticipado y a dar una lectura distinta de la deducción en general, de la crítica de la razón pura, ¿no? ujú, ujú, La doctrina del sí, concepto es la crítica de la razón pura hegeliana. sí, 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 se puede decir así. Eh, claro, estaba pensando eso, es que la filosofía de la naturaleza de Hegel, digamos, la otra pregunta de Javier era, digamos, ¿por qué esto no está haciendo lo mismo que haría un científico natural o algo así? Uno puede pensar, la ciencia también llega a la visión mecánica de la realidad, centrada quizás en leyes, es decir, uno podría decir, es lo mismo. Y sin embargo, Hegel pensaría, claro, pero por brotar desde lo empírico contingente, esos resultados de la ciencia pues siguen atravesados de contingencia, ¿no? Es decir, no basta con observar empíricamente la naturaleza para ir desde allí como identificando sus regularidades y extrapolándolas a leyes, porque todo eso casi jumianamente seguiría siendo contingente o algo así. El verdadero trabajo del filósofo ahora es, desde el otro lado, asegurar la necesidad de esos resultados. Y asegurar la necesidad quiere decir, por ejemplo, coger la noción de ley que brota del trabajo científico e integrarla al movimiento del concepto, ¿no? Y cuando la noción de ley entonces ya no es simplemente
la de ser una generalidad empírica, ¿no? Porque podría verse que desde el trabajo científico las leyes solo son pues generalizaciones a partir de lo empírico. Por eso digo un poco jumianamente, no siempre ha resultado que, ¿no? Entonces llegamos a la ley, pero esa ley sigue siendo enraizada aún en la contingencia. Eh, ese trabajo del científico puede ser muy útil, todo lo que quieran, pero Hegel diría, le falta la necesidad. Y la necesidad se la aseguro no desde lo empírico, sino desde el concepto, mostrando cómo la visión mecánica y la visión de la ley se desprende de un movimiento inmanente del concepto. De modo que él puede decir, sí, la visión mecánica del mundo tiene razón, pero no está justificada filosóficamente si solo se queda en esas observaciones empíricas. Y cuando la justifico filosóficamente, le doy un lugar dentro del sistema, pero un lugar muy relativo y muy bajito, por cierto, ¿no? Hegel puede decir, de acuerdo, ver el mundo mecánicamente es posible, pero es muy pobre, ¿no? Sobre todo el mundo social, ¿no? Todavía hasta la realidad natural podemos verla así, y ni siquiera, porque muy rápidamente él va a pasar a la vida, a los organismos, etcétera. Eh, pero eso, no, no sé, claro, ya esto es muy distinto a lo kantiano, ¿no? Que Kant como que aseguraba los resultados de la ciencia tienen universalidad, ahora yo voy a, digamos, asegurar esa universalidad de las matemáticas recurriendo a las categorías del sujeto a priori, ¿no? Y mostrando por qué es posible esos juicios universales apodícticos en las ciencias. El proceder es distinto, aunque claro, hay ciertas resonancias, pero allí hay una forma que no parte de decir las categorías del sujeto reflejan o permiten la comprensión nomológica de la realidad empírica, eso sería Kant, ¿no? Un traslado de las categorías del sujeto al mundo objetivo, mientras que en Hegel es, no, mire, el mundo objetivo es el mundo real empírico, digamos, es contingente y sin embargo allí está presente el concepto y yo puedo mostrarlo de muchas formas, unas más elevadas que otras. Puedo verlo como mecanismo, puedo verlo como quimismo, puedo verlo ya como estructuras teleológicas. Y su interés no es mostrar que son tres formas diferentes, sino tres formas concatenadas de entender la totalidad del mundo como siendo atravesado o penetrado por el concepto. No sé, no quiero hablar mucho porque ustedes tienen también más cosas que decir. Bueno, son muchos temas por responder a un, a una cosa que ha dicho Gianfranco. Sí, tiene como dudas, ¿no? ¿Verdad, Gianfranco? Sobre si Hegel es del todo justo con la crítica a Kant, si de verdad en Kant operan, ¿no? Lo decías, de verdad una subjetividad y una objetividad tan separadas. A ver, yo creo que Hegel le tiene bastante bien cogido el pulso a Kant. Creo que al margen de exageraciones, que sí, a veces, no sé, para resaltar tu idea, pues claro, simplificas al contrario, por supuesto, exageras algunos defectos, o sea, eso por supuesto, pero yo sí creo que Kant es una filosofía de la reflexión, como la califica Hegel, y creo que Kant está pensando en un esquema de sujeto-objeto separados. Sí, Porque la síntesis, a ver, sencillamente porque para Kant cabe pensar una subjetividad sin objetividad y cabe pensar una objetividad sin subjetividad. Solamente la síntesis del juicio sintético a priori es parcial. Es decir, las categorías pueden ser usadas con referencia a objeto y entonces tienen validez. Pero tú con las categorías puedes hacer otros usos, ¿no? El famoso uso trascendente. Y puedes coger los silogismos y elevar las categorías con la escalera del silogismo a las ideas, los noúmenos. Los noúmenos, Dios, alma, mundo, son subjetividad sin objetividad. Se le queda ahí la subjetividad separada y hipostasiada. Y la filosofía para Kant va de eso, va de ocuparse de los números. Y a la inversa también tenemos lo mismo, o sea, ¿qué sería un objeto sin subjetividad para Kant? Pues la cosa en sí, ¿no? O sea, Kant no cierra la puerta a que haya posibles cosas, no los voy a llamar objetos, claro, porque como no se da un sujeto, no sería muy correcto, pero bueno, llamémoslo cosas, X, bueno, lo llama objeto trascendental, igual a X, en algún texto, ¿no? Pero serían, pues, algunas cosas que no se dan en la forma del espacio y del tiempo. Kant no quiere presuponer
que todo lo que existe, digamos, se dé en la forma del espacio y del tiempo. No cierra la puerta. Entonces, pues, habla de la cosa en sí, o el noúmeno en sentido negativo. Entonces, un filósofo, una filosofía que no solamente habla de, claro, que no solamente habla de cierta síntesis de intuición y un concepto para hablar de la variedad del conocimiento, sino que también contempla la posibilidad de que haya un fenómeno, o sea, perdón, un noúmeno como subjetividad sin objeto y una cosa en sí como objeto sin sujeto. Eso ya me da la idea de que está pensando objeto y sujeto como cosas separadas que pueden coincidir parcialmente, sí, pero que son cosas separadas. Y luego recordemos que el gran problema de Kant para pensar la fundamentación de la síntesis, claro, esto no lo resuelve solamente la deducción, es el famoso problema del esquematismo. Kant no sabe explicar, en último término, cómo es posible la síntesis de intuición en concepto, porque son heterogéneos. Y son tan heterogéneos que sí, constata que hay una síntesis, pero no sabe cómo es posible. Y ahí tienes el esquematismo donde intenta averiguar en qué punto de homogeneidad se podrían sintetizar ambos extremos. Y es el de los puntos más oscuros de la crítica porque en efecto no lo sabe resolver. Al final tienes una oscura raíz común, eso es una expresión de Kant, una oscura raíz común donde de una manera invisible, de una manera oculta, se unen los troncos del entendimiento y la intuición, pero de una manera misteriosa, porque efectivamente son cosas diferentes. Y Hegel, al poner en marcha su dialéctica, lo que quiere es evidenciar que estas diferencias, estas escisiones, son solo para el entendimiento y no tienen consistencia racional. Y lo que evidencia la dialéctica es que se disuelven. Finalmente, cuando incorporamos o nos elevamos a un punto de vista más especulativo, más elevado, estas diferencias, estas delimitaciones del entendimiento se desvanecen, porque no contenían nada sustancial. En Kant no es tan fácil retirarlas. Y por eso Kant al final es una filosofía de la finitud y Hegel es una filosofía del absoluto. Sí que creo que hay dos opciones filosóficas. Sí, lo creo. ¿Estaréis de acuerdo entonces en que la doctrina del concepto es Hegel saldando cuentas con la crítica de la razón pura y que eso lo haría algo distinto a una filosofía de la naturaleza como las que ya había y que hay en Hegel mismo? Pues sí, lo que pasa que creo que Hegel, o sea, creo que Hegel se lleva saldando cuentas con Kant desde el principio de la lógica. Eh, Creo que aquí sobre todo lo que yo veo reflejado es la deducción trascendental. Si me preguntaras qué punto de la crítica está aquí siendo subvertido, para mí es la deducción. Porque Pero, claro, pero te refieres a todo el concepto, ¿no? Es decir, a toda la sección del concepto. No solamente esta Sí, parte del mecanismo, toda toda la la, toda sección la, del toda la concepto, doctrina del concepto, sí. toda la doctrina del concepto sería la deducción, digamos aquí, Es que dialéctica especulativa, eh, la deducción. sí, es Sí, darle justamente un fundamento racional a algo que Kant no puede resolver mediante la exacto, síntesis, que es exacto. entendimiento e intuición, ¿no? Claro, Categorías y multiplicidad empírica. Hegel ese lo hace, punto ahí, sí. sí, Ese Hegel lo momento hace donde y sí. Todo eso es lo que hace la doctrina del concepto, ¿no? Es justamente superar ese impasse en la crítica de la razón pura. y para mí responder lo a eso más, que señalaba Javier, donde Kant dice, y ahí ya esto se hunde en las profundidades del alma humana que no sé qué hacer, ¿no? Donde reconoce pues la finitud de su propio proyecto. Hegel diría, no, pero no se detenga ahí, todo esto está autocontenido, Hegel le da fundamentos, sí, sí, todo esto queda contenido dentro de un claro, sí, mismo sí. Hegel concepto. entra en cólera cuando le dices que la razón no puede conocer lo racional. Sí, Esto es claro, es que tal cólera. Dice, pero vamos a ver cómo que el fundamento de la verdad, justamente eso que es lo más racional, donde no puede ser. está la nuez de la verdad, justamente ahí me estás diciendo que eso no se puede conocer, que no se puede conocer la verdad. O sea, Sí, Hegel dice, pero vamos a ver, no solamente ha sido Kant, Kant ha abierto la veda, porque luego todos los románticos se volcaron claro, a decir pues, que había un absoluto oscuro, una noche, claro. que estaba más allá del Mm, concepto, y sí. esto Hegel lo aborrece, le parece muy al Y revés. para mostrar ahí, bueno, no sé, estaba pensando, esta idea tuya, que yo creo que es cierta, aunque repito, habría que leer a Kant de la tercera crítica, porque ahí yo creo que ya la contraposición sujeto-objeto no es tan marcada y Kant está como viendo los límites a eso. Pero sí, digamos, en las primeras críticas, claramente subjetividad-objetividad, hay un roce imposible de saldar, y fíjate que Hegel, al final aquí del proceso, habla de exterioridad, pero dice, al fin entendemos una exterioridad que ya no es tan exterioridad porque es exterioridad, pero exterioridad del concepto.
¿no? O Ujú. sea, ya no es la exterioridad contrapuesta al concepto, sino lo exterior del concepto, que desde la ley es visto como lo que aún no ha sido, por decirlo así, penetrado por la ley, es decir, traído al interior del concepto, pero eso ya no es una exterioridad eh, totalmente ajena, y mucho menos nouménica, ¿no? Sino es una contingencia potencialmente atraíble al interior del concepto. Por eso aquí interior y exterior ya no son dos capas contrapuestas, sino parte de la misma dinámica del concepto mismo. Sí, Yo, un poco sobre esto. Y hubiera querido sacar un tema, ya no hay mucho tiempo, que fue uno de los pocos temas, Luis, que no tocaste en tu exposición, al menos no directamente, y es el de la mención de Hegel a las mónadas Las de mónadas, sí, Leibniz. sí, sí, Al sí. inicio de la sección Sí, B, ¿no? Sobre el proceso mecánico. sí, Eh, Eso siempre me ha generado curiosidad, porque claro, habla de Leibniz, pero habla de la monadología, ciertamente para criticarlo, ¿no? Si he entendido bien el asunto, un poco la mónada sería este intento de un objeto autosuficiente que está en una relación de Gleichgültigkeit, ¿no? De sí, indiferencia con otras, pero al mismo tiempo las necesita para constituir sí, la totalidad del universo, ¿no? Y esta contradicción es la que entiendo que para Hegel Leibniz no logra superar, por eso hay que seguir avanzando. Ahora, lo que me llama la atención es que, claro, menciona a Leibniz en este punto, pero no menciona a Leibniz de los nuevos ensayos, que es en la parte, a ver, la obra donde Leibniz le critica a Locke, justamente, o critica el empirismo de Locke, el pretender extraer las leyes por abstracción a partir de la observación empírica. Y ahí es donde Leibniz introduce sus famosas tesis de que el mundo empírico ya contiene las leyes como las vetas están impresas en el mármol, que no es sí, necesario, ¿no? Ni abstraer por generalización las leyes de la naturaleza del mundo natural, ni tampoco imponerlas desde fuera, sino que ya están ahí, adentro. Y eso es justamente lo que Hegel, claro, con un lenguaje mucho más refinado, está tratando de decir aquí en contra de Kant. Entonces, ¿por qué? Si yo mencionar a Leibniz, ¿por qué menciona esa parte de Leibniz y no la que más le hubiera servido? ¿No? sí, es verdad, es verdad. No, porque hay varias menciones a Leibniz acá. Claro, ese objeto del comienzo que es singular pero indiferente al otro, él sí lo relaciona de inmediato con la mónada. Sí. eh, como- Otra vez, como diciendo, mire, hasta ahí llegó Leibniz, ¿no? Es decir, hasta esa visión del objeto. Algo así, no sé cómo lo ven Sí. ustedes. Ahora, él va a decir, claro, luego cuando, para darle sentido a eso, Leibniz tiene que suponer entonces esa armonía preestablecida. Ya dice Hegel, eso sí ya lo metió de fuera, ¿no? Eso lo mete de fuera, entonces, otra vez, ahí ya no hay inmanencia, ya no hay deducción interna, sino nos trajo algo exterior que tenemos que aceptarle para que le funcione todo el mecanismo y lo deja de lado, ¿no? Como si otra vez Sí, esta lo visión, deja de lado. sí, pero tienes sí, razón, ahí habría que considerar la otro lado del Leibniz, sí. sí, sí, ese otro lado hubiera sido muy pertinente. Yo no lo Sí, había visto sí, para sí, sí. nada. Yo creo que coge lo otro, la monadología, porque está queriendo pensar una relación muy inconsistente que existe entre entre las categorías de relación, entre la sustancia y la causalidad. Sí, ¿Qué hace Leibniz? Leibniz quiere salvar el concepto de sustancia a toda costa, y quiere pensarlo en su radicalidad. Y tiene que renunciar a la causalidad para hacerlo, porque no tiene sentido, y Hegel esto esta contradicción la expone muy descarnadamente, o sea, no tiene sentido hablar de relación de sustancias. Las sustancias tienen que ser incomunicables, las sustancias tienen que estar en su autosubsistencia, y si no, no son sustancias, serían sustancias en un sentido muy flojo. Entonces, Leibniz se da cuenta de que si hace depender unas sustancias de otras, si vincula las sustancias en un todo con interdependencias causales externas, se le está destruyendo la sustancia. Entonces claro, renuncia a eso y entonces simplemente pues cierra las puertas y ventanas de las mónadas y deja la relación entre las mónadas a una coordinación extrínseca que será la armonía preestablecida. Y entonces lo que está evidenciando aquí Hegel, con respecto a Leibniz, es que él se ha dado cuenta de la inconsistencia que hay entre estas dos categorías de relación. sí, La sí, sustancia y la causalidad que él la piensa como relación de sustancias.
Esa es Claro. la definición que da Kant de la categoría de causalidad, relación entre dos sustancias. Y por ahí también está criticando a Kant porque dice Hegel, no se ha dado cuenta de que no tiene sentido pensar la causalidad como relación de sustancias. ¿Dónde se puede pensar la unidad de la sustancia y de la causalidad? Para poder dar forma a esto que la metafísica tradicional no ha sabido conciliar, en el objeto. Porque el objeto Sí, sí puede. El objeto sí sí, que puede, porque el objeto, y tú lo has explicado fenomenal, ¿no? El objeto mantiene su individualidad, mantiene su autosubsistencia, aunque se le comunique, digamos, una sí, propiedad de le otro pasa objeto. por encima, sí. Efectivamente. Y además la causalidad en esa comunicación, fijaos, incomunicabilidad de las sustancias y comunicación en el mecanismo. O sea, yo creo que esta Sí, terminología no es casual. sí, ¿Eh? sí, sí. Cuando se le comunica causalmente la propiedad o el movimiento, el calor, no es una causalidad que se pierda en el efecto. Tú lo has Exacto. explicado, sino Sí, que sí, sí, sí. pasa al objeto y se particulariza en el objeto. Entonces, Se realmente aquí particulariza, pero sigue siendo universalidad. O sea, que es lo que yo decía, ahí ya está anunciando el silogismo, porque en último término lo que él está mostrando es toda esta visión leibniziana o kantiana, causa-efecto, sustancia-accidente, mónadas separadas, no son silogísticas, no son silogísticas. Ahí está el problema, es decir, pueden ser vistas externamente, pueden tener algo de un silogismo particular o algo así, pero son juicios básicamente, digamos, si nos hablamos en la categoría en los términos de la subjetividad, serían juicios todavía, están partidas, no encuentran todas esas relaciones internas de inferencialidad, que es como lo que hacen los silogismos. Sí. A ver, es bonito porque aquí se responde, es decir, este era otro viejo conocido que yo estaba todo el rato intentando descifrar aquí en la objetividad porque están las categorías de relación. Aquí sí ya habíamos pasado página, que esto, No, claro, claro. Claro, ¿por qué otra vez? Pues porque las está reconciliando Hegel. En Y la las está la lógica mostrando en el objetiva, mundo. Y las está claro, mostrando en el mundo. Mira, el mundo en puede las ser est- logísticamente. El mundo claro. real puede tener una forma silogística y lo muestro en el mecanismo. Que es curioso porque ya va más allá del mecanismo en la concepción solamente científica, diríamos, ¿no? El mecanismo solamente científico todavía ve como una ley muy universal y lo otro son como muy particulares y la relación parece como bidireccional, pero no más. Pero ese trenzamiento de términos medios, que además cada uno es otro silogismo, eso lo está sacando Hegel de ahí, como diciéndole a los científicos, su mecanismo podría ser mejor, casi como diciéndole, acepto el mecanismo, pero mire, usted puede mejorarlo mucho y aparece todas esas relaciones de los términos que se vuelven sucesivamente el otro para conformar esa realidad relacional que ya está muy lejos de la pura visión científica, ¿no? Y Hegel no se queda ahí todavía, entonces esto solamente es el preludio a formas más complejas, ¿no? Es que a mí sí me parece lo que tú decías al comienzo, aquí todavía, sobre todo al comienzo, no se puede decir que Hegel ya está iluminando el mundo desde la forma, pero sí hemos ganado cada vez el modelo, fíjate cómo se complejiza, ¿no? El modelo al interior del mecanismo, ese modelo está como cada vez descubriendo formas más complejas de entender el mecanismo, hasta que al final ya está muy cerca de ir captando las contingencias del mundo empírico, como que ya eso exterior no es tan exterior, por eso dice Hegel, ¿no? Claro, va a ser exterior hasta el final, incluso en el quimismo, pero hemos ganado con la ley como ese principio inmanente que permite animar la realidad, es decir, ver que la realidad que parece contingente puede animarse con el concepto, puede encontrar allí un principio de explicación. Yo de todas maneras, esto lo veo muy en la filosofía de la naturaleza, pero es que en la lógica Claro, no me resisto a verlo también al revés. O sea, en lugar de pensar que estamos iluminando el mundo con el silogismo, con la estructura del silogismo para, digamos, ordenar todo el material de la ciencia y sí, convertirlo en sí, un sí, sistema casi orgánico, porque es que al final casi eso parece un sistema solar que respira como un organismo. algo Casi, así, algo, casi, ¿eh? algo Bueno, así. yo no me resisto a verlo al revés, que estamos iluminando el silogismo con las formas de la objetividad. Y yo creo que Me- es algo, sí. Yo diría que Creo que se cabe sigue el otro. tratando del silogismo todavía,
Y no puedo, me llama mucho la atención que ese despliegue del mecanismo parta de los momentos del concepto. Es verdad que dice que el mecanismo se corresponde con el concepto y que luego el quimismo es el juicio y que luego Sí, la sí, sí. teleología es el silogismo, eso es verdad. Lo que pasa es que todo es muy fractal, es que está todo en todo. Sí, sí, Y sí, realmente exacto. es el mecanismo y parte de los momentos del concepto prácticamente en orden y al final llega el silogismo. Y es como que otra vez me está justificando lo mismo. Me está justificando que lo real es un silogismo. Entonces tiende a ver la relación al revés. Yo creo que es la objetividad la que está iluminando al silogismo. Y que como hemos llegado al mismo punto, pero por el camino de la objetividad, para justificar que esta estructura, el silogismo, no es solamente una forma de pensar, no, es una forma de ser de lo real. Sí, Pero de eso acuerdo. había que demostrarlo en algún sitio, que las formas de la subjetividad tienen validez objetiva. Tal lo hace la deducción trascendental, Sí, de una manera muy exacto. extrínseca. Y Hegel lo hace inmanentemente, dejando hablar al objeto, desplegándolo en su dialéctica y demostrando, el objeto muestra que él mismo es un silogismo. Bueno, Sí, que va sí. desde el concepto al silogismo, ¿no? Haciendo todo el camino. Que va para del otro lado, sí. Sí, sí. Pero es que tiene total sentido, ¿no? Hegel dice, todo lo racional es un silogismo, textualmente en la enciclopedia, ¿no? Cuando empieza a exponer el silogismo, hasta parágrafo 181, el parágrafo termina, el silogismo es lo racional y todo lo racional, que no hay más vueltas que darle. Todo lo Sí, racional, si vamos a encontrar racionalidad y vamos a fundamentar racionalmente, tiene que ser silogísticamente, ¿no? Y eso sí. lo acaba de mostrar al final del mecanismo, ¿no? Ahí está. De otra manera, la realidad eh, no podría ser racional, ¿no? Claro. Incluso el mecanismo que parece simplemente un conjunto de relaciones entre objetos Sí, sí. externos, claro, está estructurado racionalmente, por lo tanto tenemos que encontrar también las figuras del silogismo en la propia objetividad, ¿no? Claro, sí, Y lo he expuesto muy pero bien, ¿no? un silogismo que no es todavía el silogismo completo, un silogismo que tiene todavía algo de exterioridad, eh, o sea, porque el verdadero silogismo, creo yo, va a aparecer en la teleología. Claro, Cuando efectivamente. cuando Está ya no claro. tenemos objetos determinados por una ley que sigue siendo algo externo, sino que él mismo se pone su fin y entonces ahí ya la inmanencia se completa. Exacto. Y ese es un punto clave, ¿no? Cuando uno trata de eso, como mirar los paralelos, ¿no? Concepto, juicio, silogismo corresponde a mecanismo. La cosa no es tan uno a uno, No, no. porque uno pierde, claro. Es decir, sí, uno puede hacer ese paralelo y decir, ah, pues fácil, mecanismo tiene que ser con concepto, quimismo es juicio, sí, pero no, porque es que ya el silogismo está. O sea, cuando entramos al mecanismo ya tenemos el silogismo completo. Entonces, si se quiere, es un silogismo, pero inmediato, todavía sin desplegar, que comienza a desplegarse como apenas de forma incipiente en el mecanismo y que llega a ese punto al final de la ley, que ya tiene forma silogística en sus tres momentos, pero que todavía está atravesado de exterioridad y que va a necesitar otras realizaciones. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Esta sesión ha Mira, muchas sido, gracias. están siendo, cada vez son más intensas y productivas, obviamente, porque seguimos la Porque ruta tenemos de la más. dialéctica. Tenemos más. Los Bien, superamos. esa es señal de que vamos avanzando bien. Bueno, Bueno, Ha nada, sido muy interesante. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a ustedes dos y a muchísimas todos los gracias. Nos demás que están vemos ahí. a los que nos están Unos siguiendo 15 también, sí, por el Facebook. Y nada, igual tenemos en 2 semanas la siguiente sesión, ahora sí, sobre el quimismo y veremos qué sale de ahí. Cuídense mucho, buen fin de semana. Hasta luego, Adiós. Igualmente, Javier. adiós, gracias.